Sean todos bienvenidos, mi nombre es Diego Peña y el día de hoy les hablaré acerca de la unidad 2 referente al sistema nervioso, explicando este mapa mental. Para comenzar debemos explicar que el sistema nervioso es una red compleja de nervios y células que llevan mensajes hacia y desde el cerebro por la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. Es aquel que se encarga de transformar los estímulos del exterior en información que sirva para nosotros. El sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Comenzando por el sistema nervioso central, es aquel que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es la que se encarga de comunicar el encéfalo con el cuerpo. Esta se desliza desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar. Mientras tanto, el encéfalo se refiere a todas aquellas partes del sistema nervioso central que se encuentran en el cráneo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. A su vez, el tronco encefálico se compone del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Todas están conectadas y se encargan de unir una a otra para el paso de información, como por ejemplo el mesencéfalo se encarga de unir el puente de Barolio, también conocida como la protuberancia, y el cerebelo con el diencéfalo. Este también realiza funciones de transmisión de información de forma bidireccional. Y el bulbo raquídeo se caracteriza por estar en contacto directo con la médula espinal, la otra parte del sistema nervioso central, por lo que resulta una estructura clave para comunicar al cerebro con el cuerpo. Con respecto al cerebelo, este es muy importante ya que es una de las zonas del encéfalo con mayor densidad de neuronas. Esta a su vez realiza actividades neuronales como es coordinar la activación de los músculos y regular las emociones. Debemos concentrarnos ya en el cerebro, el cual se encarga de recibir la información del resto del cuerpo, interpretarla y guiar la respuesta nuevamente hacia el cuerpo. Este órgano es el último responsable del pensamiento y el movimiento del cuerpo. El cerebro es un órgano muy complejo. Para estudiarlo hay que entender un poco más de su estructura. Como lo es, la corteza cerebral es la parte integradora de las informaciones aferentes y eferentes que resultan de la información y la interpretación de estos datos. A su vez, la corteza cerebral se divide en dos hemisferios. Ambos hemisferios se conectan entre sí por una estructura denominada el cuerpo calloso. Esta estructura está formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. A su vez, cada hemisferio tiene una tarea diferente. El izquierdo es el que suele ser más complejo, ya que suele estar relacionado con la parte verbal del individuo, la escritura y el habla, cosa que no tienen los demás animales. Por eso, el cerebro es un órgano muy desarrollado. Y el hemisferio derecho está más relacionado con la expresión no verbal. La corteza cerebral también está dividida en lóbulos. Esta división no es por la estructura real de la corteza, sino más bien por los huesos del cráneo que la protegen. Es decir, los científicos o los que estudian el cerebro la dividen en 4 partes, y cada una realiza actividades diferentes, como es el lóbulo frontal, que controla varias funciones como son resolución de problemas, el pensamiento creativo, el juicio, el intelecto. El lóbulo parietal se centra en el movimiento, en el cálculo, en la orientación y ciertos tipos de reconocimiento. El lóbulo occipital controla la visión y el lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y la comprensión del habla. A su vez, el cerebro tiene diferentes capas. La corteza cerebral se forma por capas diferentes de tejido neuronal. Estas 6 capas son la molecular, la granular externa e interna, la piramidal externa e interna a su vez también, y la multiforme. Con respecto a las fibras, en el cerebro podemos encontrar las fibras corticales y las subcorticales, cada una dependiendo en qué capa esté. Por ejemplo, las fibras corticales están más en la superficie del cerebro, donde se encuentra la sustancia gris, y las fibras subcorticales están en la zona más profunda del cerebro, donde se encuentra la sustancia blanca. Como podemos ver en esta foto, la sustancia blanca es la interna y la sustancia gris es la externa. Respecto a estas sustancias, cada una se encarga de diferentes labores. La sustancia blanca está formada por axones y su función es procesar correctamente la información que llega al cerebro. La sustancia gris está compuesta por somas, y estas involucran el control motor, la percepción sensorial, la memoria, las emociones, el lenguaje, la toma de decisiones y el autocontrol. Además, el sistema nervioso también conforma el sistema nervioso periférico, el cual está formado por los nervios, los cuales pueden ser craneales o espinales,
Los craneales son los que conectan al cerebro directamente con las estructuras de la cabeza, como son los ojos, los oídos y la nariz. Estos están compuestos por 12 pares. Y los espinales, que son los que se encuentran por toda la médula espinal. Estos se conectan con el resto de los órganos y contienen 31 pares. Además, el sistema periférico también está compuesto por los ganglios, que es un conjunto de células nerviosas, y por los plexos nerviosos, el cual son redes de fibras nerviosas que están formadas por distintas ramas que se entrelazan y que usualmente derivan de la médula espinal. En el sistema periférico también se toma en cuenta el sistema autónomo. Este es aquel sistema que se encarga de todos los procesos automáticos de nuestro cuerpo, como son la digestión, la medición de la temperatura, es decir, aquellos procesos que no controlamos, sino que diariamente están funcionando. Estos también cuentan con sus nervios autónomos y con lo que se conoce como el sistema simpático y parasimpático. Estos sistemas actúan a la vez en un mismo órgano, pero con acción opuesta. Cuando uno dilata el ojo, el otro lo contrae. Y con esto podemos concluir un breve resumen acerca de la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso.